Atención, se solicita a Zule, Miguel y Helber. Son solicitados al teléfono. Muy buenas Noche noches. nocturna aquí en Buenos Aires. Son ¿Qué las cuesta? 11 y cuarto de la noche en Buenos Aires. ¿Cómo está México? ¿Cómo se encuentran? Bien, ya casi para ir a dormir. Perfecto. Bueno, hoy tenemos un tema especial. Hoy tenemos un Sí, tema que pues es un poco tocado estos días. Así que, bueno, empecemos. claro que sí, claro que sí. Miguel. Nos tocó, ¿no? Esto del encierro y lo que viene, ¿no? El post-encierro, ¿no? Yo quería primero que todo eh, invitarlos a imaginar colectivamente el mañana desde nuestro ahora, ¿no? Nuestro presente. Eh, Estaba pensando muchísimo cómo empezar esto y quería empezarlo también pensando en el pasado, que retrocedamos un poco en esta línea de tiempo para pensar también lo que nos atraviesa, lo que nos está atravesando y nos ha atravesado. Y desde ahí me surgen varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué hemos aprendido de todo esto? ¿Y cómo seguir viviendo después de esto? Esto porque no termino yo personalmente de definirlo. No sé qué es. Y obviamente no en todos los contextos podemos hablar de lo mismo, creo yo. Pero sí nos podemos acercar un poco a estas otras realidades, me parece, a través de la comprensión, el diálogo, la pregunta, el escuchar. Esta llamada, por supuesto, es para eso. Así que yo les propongo que también escuchemos un poco esas voces, ¿no? Que sea parte de esta llamada, ¿no? Y si bien yo estoy de acuerdo que, no, que es la primera vez, o sea, que es la primera vez en la humanidad que sucede esto, porque es de tamaño mundial, global, querida Zule, querido Miguel, no es la primera vez en la historia que nos enfrentamos a una situación de este tipo, por mencionar algunas, ¿no? La crisis del 29, ya recordarán eso, ya hemos hablado otras veces de eso, la gripe, la influenza de 1918 o el desastre de Chernobyl. Así que este bicho que se llama humanidad, que ya tiene bastante experiencia y se supondría que ya alcanzó la mayoría de edad, como para que no asuma sus comportamientos, ¿no? Sus responsabilidades y compromisos a la hora de tomar decisiones, de hacer de las decisiones acciones concretas, que es justamente algo que les voy a ir proponiendo de a poco. Entonces, ¿qué piensan ustedes de todo esto? ¿Cómo creen que se definirá la geopolítica? ¿Cómo creen que se definirán nuestras relaciones? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa y qué pasará con nuestro medio ambiente, con la tierra, la Pachamama? Los escucho. ¡Oh, qué inicio, ¿no? Pues para empezar, yo estoy un poquito misantrópico, ¿sí? Estoy un poco desencantado con algunas cosas que han pasado a nivel global, ¿sí? Eh, y parte de mi pensamiento actual es que en el mundo de la basura la constante es la basura y el consumo. Si algo se tomó un tiempo en este encierro, fueron las ganas de comprar. Eso como sociedad marcada por la cultura del mercado nos indica que lo que ven los ojos del capitalismo moderno es la producción y que se muera el que se tenga que morir. Eso es lo que dice el mercader. Que se muera la naturaleza, que se joda la vida en general. Los delfines pueden mostrar sus caritas en los canales de Venecia, pero lamentablemente lo que acá importa es la economía sobre la existencia. Hemos invertido tanto en estos sueños del capitalismo que tener que parar de manera abrupta y obligatoria nos pone en una encrucijada de la productividad que viene de la mano con la culpa de no serlo. No podemos desatender el sentido simbólico que tiene la vida de la modernidad. La vida es un valor relativo que se evalúa según el mejor postor. Unos son infravalorados, otros simplemente son despreciados. Y allá estamos nosotros, ¿no? Arrojados a la máquina de hacer seres operativos, sin discernimiento ni conciencia, a quienes se les debe tratar como infantes, para que no se indisciplinen y menos no se les pase por la cabeza pensar que el sistema necesita
vivir nuevas reformas, sino es que destruirse. Nadie en este momento está dispuesto a sacrificar su condición de neoindividuo, porque la libertad se convirtió en virtualidad. La libertad de expresión la examina el Facebook y la conciencia es enjaulada en la posverdad. Esa mentira que tanto repetirse se vuelve el ADN de una sociedad mezquina y desaforada, despreocupada de los grandes problemas humanos, balcanizada en los metros cuadrados que podamos arrendar. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, morir de la intemperie, en el frío, si se nos es quemado por las benditas acciones del samaritano que se caga en la pobreza. La nueva normalidad no tiene nada de nuevo. A la codicia no la para ningún virus. Al poder no se lo va a cuestionar, se lo va a legitimizar en una lucha de ideologías mercantiles y fanáticas que enarbolan la libertad de un mercado ya no esclavista, sino tecnócrata, que nos usa y nos desecha como pañales cagados. Si la nueva modalidad, la normalidad, es ponerle un voz al animal que llevamos dentro, cuestiones como la higiene, la distancia social y el alcohol en gel son solo elementos decorativos de una sociedad enferma, no solo del virus, sino enferma de egoísmo extremo. No hay virus que pueda vencer la ignorancia, no hay virus que pueda hacernos cambiar. Podemos luchar, pero en muchos aspectos la batalla está perdida. Y está perdida hace rato. ¿Qué es lo que tiene que pasar para mejorar? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que sentemos cabeza? Hace más o menos 40 años salimos de una guerra fría y hoy la guerra está más caliente que nunca. Todo el mundo tiene bombas. Todo el mundo tiene con qué hacer mierda la humanidad y a nadie parece importarle. Este encierro ha servido para aflorar los defectos de esta sociedad en la que vivimos. Y muchos de esos defectos se encuentran en la falta de empatía. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde estamos nosotros parados? ¿Cuál es nuestro papel? Yo estoy muy desencantado. En algunas cosas estoy muy desencantado. En muchos casos han aflorado los peores sentimientos de la gente. Y eso deja mucho que desear. Vaya, las palabras son bastante fuertes porque así es la realidad que vivimos. No es de otra, o no es de otra forma. Nueva normalidad, comparto pues el desencantamiento de Miguel que tiene con esta nueva normalidad, que yo lo he dicho en otros momentos, que tiene de nueva y por qué normalidad, a qué le llamamos normalidad. Para mí hubiera sido mucho mejor que se le llamara cotidianidad, pero parece ser que nadie conoce, o muy pocos conocemos ese término. Y me quedo con las últimas reflexiones de Miguel que alude a esta cloaca abierta, donde todos estos sentimientos contra el otro se han salido. Que estaban ahí seguramente, pero salieron a la luz con más odio y más ahínco, podría decirlo así. Y claro está que en este país, México, regresar a esa nueva normalidad, ¿a qué se refieren con regresar? Vamos a regresar a la violencia, a la inseguridad, a estar pisoteándonos, a que si alguien va hacia arriba lo jalamos. ¿De qué estamos hablando en cuestión de sentirnos ultrajados en esta libertad y en este asunto de ser como observados a través de las redes y a través de que si alguien está dando clases se sienta observado? ¿Por quién? De voz a voz. Somos muchas voces queriéndolo decir todo al viento, y cuando nos encontramos con el otro, a veces son tantas las palabras que queremos evocar que nos quedamos siempre por decir algo más, de voz a voz. Sí, yo comparto algunas cosas de las que dice Miguel. No comparto en todo, por supuesto, que hay que ver otra cara de la moneda también. En cuanto a esto que justamente yo me refería al principio, de esas realidades que también desde algún lugar también manifiestan otras cosas que me parece también importante rescatar, que justamente se trata un poco de esta llamada, ¿no?
como por ejemplo los médicos. Iremos escuchando algunas de estas voces que también desde su lugar manifiestan esa preservación por la vida. Yo sé que esta normalidad es cuestionable, ¿no? ¿Qué es normal? ¿Qué es anormal? La biopolítica, ¿no? Estos temas que atraviesan el cuerpo, que atraviesan nuestra sexualidad, lo que somos. Si hablamos de dispositivos de control, de vigilancia, pues no tenemos que pensarlo como ahora, como un después. Ya existía, esto ya existía. Regresar a la normalidad. ¿En qué sentido? Hablamos de violencia. La violencia ya existía, se manifestó. Ahora, la violencia se manifiesta en la desigualdad, chicos. Zule, Miguel. Entonces, las formas de control ya existían. Lo que nosotros estamos, o lo que yo les propongo, es que sí, nos aterricemos justamente, Miguel, pero también les propongo que pensemos desde otro lugar también posible. Estas otras realidades que se quieren preservar. Y partiendo de eso, yo quiero hacerles una pregunta, ¿no? Quiero hacerles una pregunta, como para suavizar un poco la cuestión y luego volver a encarar otra vez eso. Y es cómo van a ser nuestras relaciones ahora, después de esto. Yo he hablado con gente y he escuchado a la gente en la calle diciendo que parece que todo va a volver a ser como antes. Parece que no hubo un cambio, no hubo una transición. O sea, realmente parece que para lo que vos dices, Miguel, sobre esta gente que siguió consumiendo, que desde su lugar, desde su casa, consumiendo Netflix, etcétera, parece que no pasó nada. Entonces yo les quería preguntar también desde ese lugar, desde el lugar tuyo, Miguel, y el tuyo, sobre estas relaciones que se reorganizan, que tienen que ver con nuestros cuerpos, con nuestra sexualidad. Obviamente que esos dispositivos de control ya existían, esos dispositivos de poder ya existían, pero ¿qué piensan sobre eso? Un poco hay que entender el sentido que ha incursionado en las narrativas, en las distintas narrativas, ¿no? Justamente estos días estuvimos viendo algunos artículos de locales en donde se tocaban varios puntos sobre este post-encierro y sobre la incursión de las narrativas que la religión, la política pueden proporcionar, ¿no? Como respuestas, por decirlo así, similitudes. Vemos cómo se pensó el virus como el apocalipsis, ¿no? Se entendió desde ese lado por una parte, ¿no? Entonces, para dar un poquito la vuelta a esas narrativas, es importante la reflexión constante, ¿no? Cuando yo digo que todo está perdido, es para hacer un llamado de atención, ¿no? En ese lugar de la derrota y asimilar esta derrota para mirar la cara a ese villano invisible, ¿no? Que se transmutó, ¿no? Antes, yo ahorita hace un rato hablaba sobre la Guerra Fría, ese enemigo construido, ¿no? Ese enemigo externo construido, ese enemigo que también se volvió interno, ¿sí? El enemigo es ese virus, ¿no? El enemigo es esa cosa que no se puede ver. Entonces, ¿dónde está la esperanza, no? Sí la hay, ciertamente sí la hay. Y la esperanza quizás esté en muy pocas proporciones. Eso sí, que no le quepa la mejor duda. Pero en este momento todavía existen humanos en este planeta Tierra. Existe gente preocupada por la alimentación, porque a las personas no se les maltrate, no se les discrimine. Se desdibujan con todos los actos que vemos hoy en día, ¿no? La atrocidad, como lo decíamos en la llamada pasada, está garantizada para que todos la veamos. Y lo que no se garantiza es justamente ver la otra cara de la moneda, esa que propone Helber,
esa otra cara de la moneda que dice cuidemos un poco más